Bueno, muy buenos días, tardes, noches a los que estén escuchando esta charla del día de hoy. Con esto damos inicio a esta nueva forma de capacitarnos que hemos encontrado desde el área de socorrismo y, bueno, gracias Coti por permitirnos esto. Y bueno, esperar que sume y podamos ir generando algunos tipos de charlas que nos permitan recordar algunos conceptos que seguramente la mayoría conocen o conocer algunos que sean nuevos para nosotros y que también nos permitan perfeccionarnos cada vez más en nuestra tarea cotidiana como bomberos. Cabe aclarar que esto que estamos mm, dando hoy inicio no es algo que sea obligatorio para cada uno de nosotros dentro del cuerpo activo, pero sí que tiene la intención de que sumemos conocimientos que nos permitan mostrarnos y ser cada vez más profesionales y más útiles en el momento de brindar nuestros servicios como bomberos. Con esto quiero decir que vamos a tocar algunos temas que tal vez, o algunos conceptos, que pueden sonar muy complejos, que no necesariamente quiere decir que me los tenga que aprender de memoria, ni que tenga que saber manejarlos sí o sí, pero que sí me parece que no está de más que para que aquel que le gusta un poco o le interesa conocer un poquito más o perfeccionarse sobre algunos de los temas que vamos a ir tratando en estos videos de YouTube que vamos a ir encontrando, tengamos la posibilidad de profesionalizarnos y desarrollarnos un poquito más allá de lo que habitualmente teníamos dentro de las academias. Así que dicho esto, espero que sea útil y también abro dentro de los que están hoy en el Meet y como aquellos que lo estén viendo por el canal de YouTube en breve, les abro la posibilidad de que hagan las preguntas hoy o en los comentarios del canal de YouTube para que podamos ir contestando, evacuando aquellas dudas o también recibiendo sugerencias o aclaraciones que crean correspondientes a nuestra actividad. Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema que nos trae hoy, que es uno de los temas más complejos, pero también más importantes tal vez para nuestra labor como bomberos, que es el manejo de la persona o en nuestro caso de nuestro paciente, nuestra víctima, del paciente gran quemado. Cuando nosotros hablamos del manejo del paciente gran quemado, estamos teniendo que recordar en primera instancia qué es estar quemado. Para ello tenemos que recordar como principio básico qué es lo que está expuesto a un factor que produzca una lesión y es fundamentalmente la piel. Como bien hemos visto en diferentes etapas de nuestra formación, se ha considerado por mucho tiempo y disquisiciones menores la piel como tal vez el órgano más grande del cuerpo de un ser humano. Esto significa que la piel tiene múltiples funciones, entre ellas la de generar una barrera de contención para evitar infecciones, una barrera que nos permite controlar la temperatura, que permite el intercambio de muchos de los elementos que nos permiten mantenernos en un equilibrio, que es lo que conocemos como homeostasis corporal. Y dicho esto, cuando se rompe esta barrera del cuerpo, tenemos obviamente un problema sumamente grave porque perdemos la primera barrera de defensa y de control de nuestro equilibrio y de nuestra defensa corporal. Para entender de esto que estamos hablando, perdón que voy a dar ingreso, para entender esto de lo que estábamos hablando de la piel, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de un quemado, vamos a hablar también de profundidad y para ello tenemos que conocer las diferentes capas o estratos que tiene la piel. Como a grandes modos, a grandes rasgos, vamos a decir que la piel tiene una capa más externa, que es la epidermis, una capa media, que es la dermis, ¿sí? Y la capa más profunda, que es la hipodermis, que es la que habitualmente cuando vemos una persona que tiene una herida cortante, vemos como ese tejido celular o grasita subcutánea, tejido color amarillento, o las partes más profundas que pueden ya llegar cercanas al hueso. Todo el resto, la parte media, que es la dermis, es el lugar donde encontramos el folículo piloso, donde encontramos las glándulas sebáceas, donde encontramos los vasos sanguíneos, y la capa más externa es la que habitualmente nosotros tenemos expuesta y nos podemos tocar, que es la capa de la epidermis. Esto va a ser importante en el correr de esta charla porque la profundidad de las quemaduras va a estar dada fundamentalmente por las
o la capa que esté afectada de este estrato de la piel. Cuando nosotros hablamos de una quemadura, decimos que la quemadura es el resultado de una exposición que tiene la piel a un agente físico o químico que va a producir una leve afección superficial o una destrucción total del tejido. Hablamos de agente físico o químico en todo su abanico de posibilidades, ¿no? Desde los agentes físicos cuando hablamos de una abrasión hasta el agente químico cuando hablamos de temperatura, frío o agentes químicos propiamente dicho como ácidos o álcalis, como veremos a continuación. Dentro de los agentes físicos que producen quemaduras o roturas o daño en estas capas que vimos recién de la piel, tenemos fundamentalmente al calor, que es tal vez el más conocido, al frío, la electricidad y también las energías radiantes, es decir, la radiación, ya sea ionizante o no ionizante. Cuando hablamos de una herida por calor, podemos decir que puede ser por un calor sólido, puede ser por el contacto directo de una fuente de calor, como ven en la imagen de una persona que ha tocado con su muslo algo que estaba con mucha temperatura y ha producido una quemadura de tipo lineal que copia o imita la imagen del artefacto, es decir, que esto es por contacto directo, por conducción directa del calor de un cuerpo, es decir, del cuerpo radiante, a la piel de la persona. Cuando hablamos de los líquidos, pueden ser líquidos generalmente no inflamables o poco inflamables, e inclusive líquidos muy flamables, como pueden ser el alcohol o los combustibles derivados del petróleo con los que nosotros constantemente vamos a enfrentarnos en las emergencias. Y por último, podemos tener también pacientes que sufren quemaduras por calor por el contacto directo con llamas, es decir, con fuego libre. En su contrario, decíamos, temperatura podía ser calor o podía ser frío. Dentro de esto del frío tenemos varias etapas. Una primera etapa que es la hipotermia del paciente, en donde vamos a encontrar, como se ve en la imagen, dedos o extremidades, que son las primeras que se afectan, de color rojizo, con algunas zonas más pálidas, que se van afectando paulatina y gradualmente hacia un trastorno más serio de congelamiento, en donde, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, tenemos una pérdida total de la vascularización, es decir, de la vitalidad del tejido de estos dedos, tanto de la mano como de los pies, lo que, como pueden darse cuenta, muy probablemente lleve a la pérdida de las extremidades de este paciente, a menos que se pueda producir algún tipo de revascularización que es bastante compleja de tratar. En esta imagen me parece algo importante destacar, muchas cosas que hemos visto dentro de socorrismo, vamos a ir tocándolas en diferentes puntos, pero una de ellas es cuando siempre hacíamos hincapié en la necesidad dentro del trauma, y la quemadura, vale aclararlo, no deja de ser un tipo de trauma, de hecho es un tipo de trauma en sí mismo como trauma-enfermedad, tener en cuenta que siempre decíamos que había que retirar anillos y pulseras. Si ustedes ven la imagen de la izquierda abajo, ven que las manos de esa persona tienen un anillo puesto en el tercer dedo de la mano derecha. Ese anillo, como ustedes imaginarán, ya a esta altura va a ser extremadamente complicado de retirar, por lo que una de las primeras medidas que deberíamos tomar con este paciente, y aprovecho para dejarlo, si bien no era tema de quemaduras, es que tenemos que cortar ese anillo y retirar todo aquello que pueda producir una comprensión circunferencial, del miembro, y esto produzca una disminución del flujo sanguíneo y aumente la noxa, es decir, el daño hacia la extremidad que está afectada. Acá vemos casos más extremos, como ustedes ven, en una primera imagen ya tenemos un congelamiento serio y pérdida de la vitalidad. En la segunda imagen ya es extremo, esto ya no tiene forma de recuperación, y como ustedes ven, el resultado final lamentable es la pérdida de todos los dedos, excepto, como ustedes pueden ver, ambos dedos primeros de cada mano han sido salvados casi en su totalidad porque el congelamiento era mucho inferior al resto de la mano. El otro tipo de lesión en la piel, de quemadura que podemos encontrar, y es muy frecuente en nuestros medios, es la quemadura por electricidad. La electrocución produce un tipo de quemadura que, además de la afectación de la piel, que es sumamente grave y compleja, produce una afectación
de órganos internos, porque la electricidad, como bien hemos visto en otros contextos de nuestra vida bomberil, la electricidad tiene una zona de ingreso y una zona de egreso por el pasaje en nuestro cuerpo. Cuando el amperaje fundamentalmente, pero también el voltaje, es lo suficientemente agresivo o fuera de la impedancia corporal, es decir, la capacidad que nosotros manejamos de mantener estable el funcionamiento de los órganos con esta electricidad, produce desde quemaduras internas que no son visibles, como la que estamos viendo a mano en la parte derecha, que es una quemadura por ingreso de electricidad sumamente clara, sumamente visible, como ha quedado la parte superior de la mano. Esto que ven en el resto es un corte que realizamos nosotros dentro del tratamiento para evitar el síndrome compartimental, síndrome que veremos en alguna otra charla posterior, pero la lesión principal por electricidad es la que ven en la parte principal de la mano. El tema es que si esto se produce en la parte externa, tenemos que pensarlo, a grosso modo, de que también lo vamos a tener en los órganos internos. Y hay un órgano que fundamentalmente hemos visto siempre que funciona con un ritmo eléctrico, que es el corazón. Por eso, nuestro peor enemigo dentro de las quemaduras por electricidad no es la quemadura en sí mismo, sino las arritmias cardíacas que se producen por la electrocución de las víctimas. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a un rescate o a la atención de una víctima que ha sido afectada por una descarga eléctrica, tengamos en cuenta y siempre presente, como veremos más adelante en esta presentación, atender el XABCDE, que tantas veces hemos repasado en socorrismo, y atender prioritariamente la circulación, la vía aérea y la circulación del paciente por encima de la atención de la quemadura eléctrica en sí misma. Hasta ahora, los que están presentes, ¿se va entendiendo? ¿Vamos bien con lo que hemos hablado hasta ahora? No los veo, así que si alguien puede hablar, les agradezco porque no tengo la presentación, si no tendría que salirme. Yo te estoy escuchando. Te estaba escribiendo. Sí, lo que te iba a consultar es a partir de qué temperatura vos consideras que ya es peligroso, o eso es cuando, o sea, influye mucho tiempo prolongado a bajas temperaturas, o no influye tanto el tiempo, sino el grado al que está expuesto. Bien, es una excelente pregunta. En realidad, tanto para la alta temperatura, es decir, para las quemaduras por calor, como por baja temperatura, como ustedes pueden ver acá, hay dos factores que son directamente proporcionales. Es decir, el primero es la cantidad, el traspaso. La temperatura en realidad es el traspaso de energía de un cuerpo a otro, ¿sí? Es decir, nosotros perdemos temperatura cuando el medio en el que estamos, la calle, está a menor temperatura que nuestro cuerpo. Si estamos con poca ropa, lo que hacemos es transferir desde nuestro cuerpo temperatura al medio externo y por lo tanto baja nuestra temperatura corporal. Si por el contrario hace mucho calor, nosotros estamos expuestos al rayo del sol, vamos a tomar temperatura. Teniendo en cuenta esto, vamos a tener dos factores principales para tener el grado de quemadura, tanto sea por temperatura en aumento como por congelación. Y van a ser estas dos cosas que muy bien dijiste vos. Por un lado, la temperatura en baja o en alta, en cantidad absoluta, nosotros lo vamos a hablar siempre en grados Celsius, pueden encontrarlo en la bibliografía como grados Fahrenheit o cualquier otro tipo de medida de energía, de temperatura, de calor fundamentalmente en este caso, y por otro lado el tiempo de exposición. Si nosotros tenemos un tiempo de exposición muy corto a un agua, por ejemplo, agua caliente que está a 90 grados, es poco probable que tengamos una quemadura significativa en la mano. Ahora, si yo dejo la mano 20, 25 minutos en un recipiente con 90 grados de temperatura, es muy probable que la piel sufra las consecuencias de esa quemadura. Lo mismo va a pasar en el frío. Si yo toco una barra de hielo durante unos segundos, es muy poco probable que tenga una lesión en las manos o en los dedos. Ahora, si esa misma temperatura la mantengo por mucho tiempo, seguramente va a haber una lesión concomitante. No sé si con esto contesto la pregunta.
Sí, en realidad mi duda era en el caso de la hipotermia, digamos, a qué grados ya empezaría a afectarnos o podríamos estar expuestos a presentar hipotermia. Podemos estar expuestos a presentar hipotermia a nivel general, digamos, a nivel orgánico dentro de la fisiología y el funcionamiento de nuestro cuerpo, siempre que esté por debajo de nuestra temperatura corporal. Okay. La falta de abrigo por debajo de nuestra temperatura corporal ya nos podría llevar en periodos prolongados a una temperatura como la que estamos hoy, que son cerca de 10-15 grados. Si yo pasara la noche fuera de un lugar cerrado y con poca ropa, seguramente sería víctima de hipotermia, pero no llegaría al congelamiento. Cuando hablamos cercanos a los a los 5 grados centígrados hacia abajo y cercanos a los 0 grados, y por supuesto en los negativos grados Celsius, ya tenemos grandes posibilidades de que a la falta de cobertura adecuada y con el tiempo suficiente de exposición, tengamos un congelamiento serio como el que veíamos en la imagen anterior. Perfecto, gracias Gaby. De nada. Siguiendo con esto, tenemos otros tipos de electricidades, no solo la electricidad de corriente que nosotros contamos en las redes eléctricas, sino que también puede ser una corriente atmosférica, como es la afección de un rayo en personas, que son más frecuentes de lo que parecen. Solamente una de cada 3 personas, no solamente, que es mucho igual, que son alcanzadas por un rayo, terminan con un desenlace fatal, el resto sobreviven a dicho evento. También por conducción eléctrica o electricidad de tipo industrial, como puede ser el arco voltaico, sobre todo aquellos que se dediquen más a esto lo sabrán explicar mejor que yo. Y por supuesto, aquellas quemaduras que son propias del tratamiento médico, como pueden ser las quemaduras que se producen cuando nosotros hacemos la cardioversión o la desfibrilación de algunos ritmos cardíacos, que en la charla de RCP veremos cuáles son para ir sumando algún conocimiento. Es decir, que esas son quemaduras de tipo por tratamiento, de tipo iatrogénico, si se quiere, desde algún punto, pero que, bueno, son consecuencias de un tratamiento médico. Las más comunes dentro de las radiaciones es la radiación solar, es la exposición prolongada y mal manejada por falta de protectores a los rayos solares, como pueden ver ahí en la imagen de esta persona que se quedó con la remera puesta al rayo del sol probablemente. Y después algo mucho menos agradable, como son las radiaciones ionizantes, donde lo más común que podemos encontrar en nuestro medio son las quemaduras por radioterapia, cuando nosotros vemos pacientes que se hacen tratamiento para el cáncer, tratamiento para tumorales, para reducción tumoral, podemos ver quemaduras en sitios de la radiación, y en casos mucho más extremos y mucho más dolorosos, por supuesto, son las radiaciones por energía nuclear, ya sea de tipo bélico o por exposición por desastres nucleares, como fueron, bueno, Chernobyl u otros eventos nucleares menos conocidos, pero que han existido en la historia de la humanidad. Por otro lado, como dijimos recién, también pueden haber agentes químicos, y dentro de estos agentes químicos vamos a tener los dos polos opuestos, tanto los agentes ácidos como los agentes alcalinos. Recordar rápidamente que todo aquel agente alcalino es el que tiene un pH mayor a 7, 7,4, que es lo que normalmente nuestro cuerpo maneja en nuestro medio interno, y todo aquello que es ácido es lo que está por debajo de ese 7 de pH, y todo lo que es alcalino es lo que está por encima. Como más común, vamos a ver por lo general los ácidos o los líquidos corrosivos suelen tener pHs muy bajos y por eso producen lesiones, y los álcalis más comunes que podemos encontrar en nuestro medio frecuentemente son, por ejemplo, la cal, ¿no? Esos son los que comúnmente vamos a ver que producen quemaduras, unos por tener un pH superior al pH de nuestro cuerpo, y otros por tener un pH netamente inferior. Cuando se produce una lesión o una quemadura por agente químico, tenemos que tener en cuenta que hay una lesión y destrucción de la piel, es decir, cuando hablamos de tisular hablamos de piel, inclusive después de neutralizarlo. ¿Qué quiere decir neutralizarlo? Siguen actuando hasta que completamos la eliminación del agente. Es decir, si yo tengo una caída de un líquido o un ácido dentro de un miembro, como vemos en esta imagen, de la mano, lo más probable es que esa fuente
de quemadura, que es el ácido, va a seguir actuando durante el tiempo hasta que lo remueva totalmente de la piel. Es decir, no basta solo con retirar la fuente que lo produce de manera inmediata, es decir, de que deje de caerle líquido ácido sobre algún lugar, sino que también tenemos que hacer un tratamiento activo y urgente para evitar que el daño se siga produciendo. Como ustedes ven acá, lo que se está haciendo es lavar y retirar completamente ese ácido o ese álcalis que está afectando la piel, el tejido tisular de esta mano, de este brazo de esta persona. Algo a tener en cuenta en el manejo de los agentes químicos. Hay un dicho en química, que muchos habrán escuchado, que es nunca le des de comer un ácido, nunca le des de beber, mejor dicho, un ácido, perdón. Es decir, que el agua en un ácido lo que hace es generar una reacción química exotérmica que produce y libera temperatura. Si nosotros ponemos muy poca agua arriba de una lesión con un ácido, lo único que vamos a hacer es aumentar la lesión y aumentar el grado y la profundidad de la misma. Lo mismo sucede cuando lo hacemos con un álcalis, con, por ejemplo, la cal. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la limpieza, el tratamiento de un agente, queremos eliminar un agente químico, ya sea álcalis o ácido, lo que tenemos que hacer no es echar poca cantidad de líquido. Se debe lavar con una cantidad suficiente que me asegure haber eliminado el 100% de la sustancia de la piel para evitar de que ésta siga actuando y la reacción en cadena que le produce el agua sea beneficiosa y no, por el contrario, sea un problema. Como ustedes ven, estos son ejemplos de pacientes con quemaduras por ácidos. Disculpame, Gaby. Sí, diga. Tengo una pregunta. ¿Cómo te das cuenta cuando ya eliminás todo ese agente contaminante que vos lo empezás a lavar? ¿Cómo te das cuenta que eliminaste ya todo el agente químico del área? Primeramente porque ya el área va a dejar de tener temperatura. Si ha quedado algo del ácido, el ácido va a seguir eliminando temperatura, va a seguir teniendo esta reacción exotérmica. Y por otro lado, como no tengo una forma completamente certera de darme cuenta, lo que tengo que hacer es exagerar la medida, por decirlo de alguna manera. Es decir, echar la suficiente cantidad de agua que me asegure que bajo ningún punto me puede estar quedando ningún tipo de ácido o álcalis en ese miembro. Es decir, vamos a usar 2, 3, 4, 5, 6 litros de agua, y si es posible de agua estéril o agua o solución fisiológica para eliminarlo, y si no será agua común y corriente, agua corriente de una canilla, una botella o lo que fuere, pero me voy a asegurar con varios litros de agua de eliminar toda la sustancia que pueda estar sobre la piel. Ok, entonces no se puede, digamos, una forma de decir, raspar con una gasa o un apósito, directamente dejar caer el agua. No, solamente, muy buena la pregunta, no solamente vamos a hacer arrastre por agua, no vamos a hacer arrastre por fricción, excepto en aquellos que sean no líquidos, sino sólidos, como vamos a ver en un momento, que por ejemplo tengamos algún tipo de polvo químico que esté sobre la piel, en el cual puedo en un primer momento hacer un barrido por arrastre, por ejemplo con una gasa o un apósito estéril, y a posterior eliminar todo con agua. Pero el agente y la forma de eliminarlo correctamente va a ser por barrido por agua. Suficiente cantidad de agua para que no quede sustancia sobre la piel. Muy bien, muchas gracias, Gaby. ¿No hay por qué? Acá, como ven, las quemaduras por ácidos tienen características muy particulares, suelen ser a veces por salpicaduras o explosiones de algunos contenedores o incendio del contenedor de ácido que termina salpicando, entonces van a ver todo este tipo de lesiones en parches o parcheados en diferentes partes del cuerpo, lo cual lo hace bastante de difícil manejo. Una vez que hemos hablado un poco de qué cosas producen las quemaduras, dijimos que era importante saber cómo se clasifican las quemaduras y dijimos que íbamos a necesitar recordar la parte de la piel, que decíamos que la epidermis era la capa más externa, la dermis la capa media y la hipodermis la capa más profunda. Entonces, dicho esto, vamos a entender que aquellas quemaduras que afectan solo la capa superficial de la piel son las que se conocen como quemaduras tipo A, es decir, las quemaduras más superficiales, las menos graves, por decirlo de alguna manera, y las más comunes de ver. Las quemaduras que afectan la capa de la dermis, es decir, ese estrato medio de la piel, son las quemaduras de tipo A
o AB, y aquellas que producen también quemaduras de esa parte media de la piel, que es la dermis, pero de la parte más profunda, son las llamadas quemaduras tipo AB. Por último, aquellas que afectan la epidermis, la dermis y llegan hasta la hipodermis, es decir, esa capa que habíamos dicho, tejido celular subcutáneo, inclusive acercándose a las partes óseas o los tejidos musculares o más profundos del cuerpo, son los que se conocen como quemaduras de tipo B. Van a encontrar en mucha bibliografía, sobre todo en bibliografía un poco más antigua, que se habla de quemaduras de primero, segundo, tercer grado. Nosotros esa correlación es muy sencilla. Las quemaduras de tipo A son las quemaduras que se conocían como quemaduras de primer grado. Las tipo AB son las que se conocían como de segundo grado. Las quemaduras tipo ABB son las que se conocían como tercer grado, y las quemaduras de cuarto grado son las que actualmente le decimos quemaduras tipo B. Como ustedes ven bien acá, les voy a dejar obviamente esto para que puedan ponerle pausa y verlo las veces que quieran. Igual les podemos pasar esta presentación. Las quemaduras de tipo A producen eritema, no producen ampollas grandes, que son esas flictenas, y producen hiperestesia, es decir, dolor muy agudo, porque se produce afectación de la capa más superficial de la piel, y eso hace que queden expuestas y con muchísima intensidad puestos en sí los diferentes terminales nerviosos. Entonces va a ser muy dolorosos. Evolucionan generalmente muy bien las quemaduras tipo A, en 5 a 10 días desaparecen, y las causas más comunes son, por ejemplo, las quemaduras solares cuando la gente no se pone protector. Eso no significa, curan bien, no suelen dejar cicatriz, suelen ser inocuas en principio o en apariencia. No quiere decir que la exposición prolongada, que es lo que hablábamos más temprano, ¿no? No solo la cantidad de temperatura o de ausencia de temperatura, sino el tiempo de exposición, puede producir daños que pueden verse con el tiempo. Es decir, una persona que toma sol sin protector solar durante muchísimo tiempo, como habrán escuchado en muchísimas campañas para prevenir el cáncer de piel, pueden estar expuestos a que las células que componen la epidermis cambien su morfología y se transformen en malignas, y en el correr del tiempo se produzca un cáncer de piel. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si bien desde el punto de vista del manejo del quemado no suelen ser quemaduras que traen demasiadas dificultades en el tratamiento, ya veremos que también es importante la cantidad o la superficie corporal quemada, sino que también tenemos que tener en cuenta que pueden causar daños a futuro. Cuando hablamos de las quemaduras dérmicas superficiales, es decir, que ya se afectó la epidermis y la parte superior de la dermis, que son las tipos ABA, tenemos que ya hay una base con ampollas, con flictenas rosadas y húmedas, se ven vesículas y hay bastante sensibilidad y sigue habiendo dolor, suelen curar también bien en 10 a 14 días y suelen estar dadas fundamentalmente por líquidos, vapores o otros tipos de radiación como las estufas y demás. Las profundas de tipo ABB, la parte más profunda de la dermis, ya tiene una base de flictenas muy importantes que toman una coloración más grisácea en vez de robicunda como las ABA o las de segundo grado, y empieza a producirse un síndrome que es el de que el paciente empieza a sentir cada vez menos dolor, lo cual no es positivo sino negativo, porque significa que se están afectando los lugares en donde se posan o están incrustados, digamos, nuestras terminales nerviosas. La curación ya suele ser bastante más tórpida, dura entre 15 días a 30 e inclusive más. Y bueno, si es de llamas o cáusticos, hay que pensar en este tipo de pacientes, en el tratamiento médico ulterior, hay que pensar en muchas veces en poder hacer autoinjertos del paciente. Y las hipodérmicas o las profundas, las quemaduras tipo B, son quemaduras que se ven de tipo seca. Vamos a ver imágenes a continuación. Tienen aspecto como a cuero cocido o a carne cocida. Pueden tomar coloración blanquecina. No hay dolor, suele haber analgesia. Y sí o sí hay secuelas, sí o sí hay retracción de la piel, sí o sí tenemos que pensar en injerto y son muy graves de tratar. Como veíamos recién les explicaba, la afectación va a clasificarse de la epidermis, va a producir enrojecimiento, dolor o hinchazón, son las tipo A, se afecta solo la capa externa. Las de tipo ABB y ABA son las que vemos como aquí en la vieja terminología, segundo grado, dolor, hinchazón, ya empiezan a haber ampollas y se afecta
la capa o superficial o profunda de la dermis, y las de tercer grado se produjo una afectación completa de la epidermis, dermis, llegando a la hipodermis, y tiene una destrucción extensa y no dolorosa de la piel. Entonces vamos a ver las quemaduras tipo A. Estas dijimos que eran afectación de la epidermis, rojas y dolorosas. No suelen tener repercusión clínica a menos que afecten grandes superficies del cuerpo. Cuando hablamos de grandes superficies ya vamos a ir viéndolo, pero estamos hablando de porcentajes muy grandes de nuestra superficie corporal. Y producen dolor y deshidratación. Y como les decía, curan con tratamiento en 7 a 10 días, muchas veces sin necesidad de injerto. Y acá tenemos una quemadura por agua caliente, lo mismo que vemos acá. Si ustedes ven en esta imagen, me parece que sería interesante, son diferentes tipos de quemaduras, que me digan si ven diferentes tipos de quemaduras dentro de la misma o les parece todo quemadura tipo A o superficial. No, se ve, yo creo que más interno se ve más profundo y afuera ya se ve más superficial. Correcto. Dentro de todas las quemaduras, si bien son de diferentes tipos, ustedes pueden ver que las quemaduras nunca van a ser únicas, es decir, no vamos a tener solo quemaduras tipo A o solo tipo AB-A o AB-B o B. Siempre vamos a tener una conjunción de las mismas. ¿Por qué? Porque la zona donde mayor fuente de calor haya dado va a ser el lugar donde mayor profundidad va a haber sido afectada la piel. Eso nos va a dar un tipo de quemadura. Pero las zonas aledañas que han recibido ya sea el agente químico o la temperatura o la ausencia de calor, van a ver que tiene quemaduras más superficiales. Es decir, es muy probable que ustedes, aunque veamos un paciente, una víctima en un rescate, que tiene quemaduras muy profundas, va a tener dolor porque va a tener zonas alrededor de la quemadura profunda donde va a tener quemaduras más superficiales. Y eso también va a ser un indicador. Es decir, las quemaduras son, ya lo vamos a ver, muy difíciles de diagnosticar, sobre todo al principio, porque cambian mucho en el aspecto, en la apariencia, sobre todo en los primeros 2 a 3 días aproximadamente, pero además tenemos diferentes zonas con diferentes profundidades y afectaciones. Quemaduras tipo AB, de lo que hablábamos recién, ya sean más superficiales o más profundas, ya afectan la epidermis, es decir, la capa media, y como ven acá ya tenemos una afectación no solo de la epidermis, sino que ustedes pueden ver que hay de la dermis. Pero si ustedes se fijan, en la parte baja de esta parte lumbar del paciente, también tenemos quemaduras de tipo A, y todo el resto creo que es una AB, y por acá veo alguna parte de quemadura tipo B, sobre todo en la parte axilar izquierda y parte posterior del hombro izquierdo. Entonces ustedes ven que, como les decía recién, no vamos a encontrar un solo tipo de quemaduras en un paciente, sino que tenemos que aprender a diferenciarlos porque nos va a dar un indicador de la gravedad de los mismos. Lo mismo con este otro paciente. Y acá tenemos más quemaduras. Como ustedes ven, son de diferentes orígenes. Algunas son de orígenes por temperatura, otras agua, temperatura, y por ejemplo esto es temperatura más roce. Tenemos zonas de rozamiento más temperatura. Cualquiera de todos los tipos que dijimos de fuentes de lesión de la piel pueden producir quemaduras. Quemaduras de tipo B, dijimos que afectaban todo el espesor de la piel. Aparecen ya como secas, gruesas, pueden verse en color como de cuero o carne cocida, e inclusive empezar a verse tipos lacarados, de este blanco lacarado o ya sin ningún tipo de vitalidad. Nos vamos a dar cuenta por eso. Y si ustedes se fijan, tenemos una parte que ha tomado aspecto de carne cocida, una parte blanquecina, brillante, lacarada, y si ven hacia afuera tenemos quemaduras AB, y si se fijan más afuera tenemos quemaduras tipo A. Es decir, como les decía recién, vamos a tener todas las características de las quemaduras dentro de una misma, de un mismo caso. Cuando hablamos de las tipo B profundas o irrecuperables o más graves, eran las que antes se conocían también como de cuarto grado. Son quemaduras que afectan el espesor completo, incluyendo el músculo, incluyendo la fascia subcutánea, incluyendo nervios, tendones, arterias y vasos sanguíneos, como es en esta pierna, o en este paciente lamentablemente del cráneo, donde ha afectado completamente toda la superficie, incluyendo la destrucción ósea, que son casos sumamente extremos de quemaduras.
Les decía recién que la evaluación inicial de la profundidad es difícil porque tiene un carácter dinámico y se van cambiando en las primeras 48 o 72 horas, como les dije anteriormente, en los primeros 2 o 3 días, más de una vez en la unidad de quemados cambiamos el diagnóstico o la profundidad de las quemaduras de la superficie corporal del paciente desde el ingreso hasta el tercer o inclusive cuarto día. Cuando empezamos la presentación dijimos que íbamos a hablar de gran quemado, ¿no? Del manejo del paciente gran quemado. ¿Qué nos define que un paciente sea un gran quemado a diferencia de un paciente que tiene una quemadura simplemente? Que cuando nosotros hablamos, y veamos esto que es SCQ, hablamos de superficie corporal quemada. Cuando nosotros tengamos una superficie corporal quemada superior al 25% en adultos o al 20% en edades extremas, es decir, niños o pacientes adultos mayores, mal conocidos como ancianos, vamos a decir que es un gran quemado, independientemente si es quemadura tipo A, tipo AB o B. Cuando hablamos de quemaduras profundas, ¿sí? Es decir, de tipo AB, B y B, vamos a decir que arriba del 10% de la superficie corporal quemada ya se considera un gran quemado. Cuando las quemaduras, independientemente la superficie corporal y la profundidad, afecten cara o cuello, también vamos a considerar que es un paciente gran quemado. Cuando hay quemaduras de la vía aérea, boca, nariz y demás partes de la vía aérea por la inhalación de vapores calientes, gases calientes o inclusive exposición directa al fuego, decimos que es un gran quemado. Cuando hay un traumatismo, es decir, que es un politraumatizado asociado a quemaduras, también se lo considera inicialmente un gran quemado. Y cuando hay pacientes que tienen quemaduras con enfermedades de base muy graves, como puede ser una diabetes mellitus muy avanzada o una enfermedad inmunológica que compromete el estado inmunitario del paciente, también se lo considera un gran quemado hasta que podamos demostrar lo contrario. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Qué es la diferencia entre una quemadura y un paciente gran quemado? ¿Cuándo podemos decir que es un gran quemado? Cuando tenemos una víctima. Sí, se entiende, Gaby, se entiende. Perfecto. Esto es importante porque a veces cuando nos comunicamos, inclusive para solicitar la ambulancia, no es lo mismo decir tengo un paciente con una quemadura en la mano a decir tengo un paciente, tengo un gran quemado enfrente. Eso, como les decía recién, la verdad es que a los fines prácticos de la actividad bomberil tal vez no va a ser la diferencia en nuestro trabajo, en el apagar el incendio, en rescatar a las víctimas y en la atención inicial. Pero sí nos va a permitir tener un nivel de profesionalización mucho más importante, saber que estamos enfrente a un paciente más grave y por lo tanto nos va a dar un nivel de alerta mayor y por lo tanto también nos va a activar algunas respuestas dentro de nuestro trabajo para darle mayor atención a estos pacientes que ya sabemos hoy que se los denomina grandes quemados y por lo tanto tienen muchísimas más chances de complicaciones o de sufrir, por ejemplo, secuelas graves o inclusive la muerte, y por lo tanto vamos a prestar más atención tal vez que lo que prestábamos antes de conocer esta definición. Hablamos de superficie corporal quemada, ¿no? Hablamos de esto, de la SCQ, que era la superficie corporal quemada. Decimos, bueno, superior al 25% o 20% en adultos y niños, decimos que es un gran quemado. Si es superior al 10% una superficie de la superficie en una quemadura tipo AB o B, también es un gran quemado. Bien, ¿cómo sacamos la superficie corporal quemado? Tal vez muchos lo conozcan, tal vez algunos no. Tenemos la famosa regla de los 9. La regla de los 9 aplica para todo adulto, es decir, persona mayor de 15 años, y ya vamos a ver que en los bebés cambia un poquito, por una cuestión simplemente de la proporcionalidad de las diferentes partes del cuerpo, en donde decimos que la cabeza es un 9% del cuerpo, en la parte anterior, es decir, pecho y abdomen, es 18%, dividiendo a su vez 9% la parte torácica y 9% el abdomen, y 9% cada una de las caras de nuestros miembros inferiores. Lo mismo sucede con cada brazo, con 4,5%, y 1% lo que es región facial y genitales. Si nosotros sumamos cada uno de estos 9%, hacemos el 100% de la superficie corporal. No es necesario a veces que tengamos, como decíamos más temprano, es dinámico la quemadura. Entonces,
la profundidad y la superficie puede cambiar con el correr de las horas, inclusive de los días, porque vamos viendo la evolución del paciente. Sin embargo, sí es importante tener esto en mente porque, como dijimos anteriormente, si 25% de superficie corporal en una quemadura tipo A y AB ya es un gran quemado, nosotros tenemos que saber que un paciente que tenga quemada la cabeza, el pecho y el abdomen, estamos hablando de un 18%. Si a esto le sumamos cualquier otra parche o lugar de quemadura, podemos decir que independientemente de la profundidad de las quemaduras, estamos frente a un gran quemado. Si a esto le sumamos que estamos sospechando de que la quemadura es profunda, solamente con tener la parte posterior, es decir, la espalda y tal vez un brazo quemado, también vamos a estar hablando de un gran quemado. Recomendación, esta regla no siempre no la sabemos de memoria, podemos repasarla dentro de esto o hacernos hasta un machetito que podamos llevar dentro del bolsito de trauma de cada uno de los camiones para mirarlo y poder sacar rápidamente la superficie corporal quemado, o utilizar una regla que se utiliza fundamentalmente para poder sacar estos lugares que son parchados, es decir, si tenemos una salpicadura, por ejemplo, por ácido, y tenemos diferentes sitios de quemadura donde es difícil ponerle un porcentaje porque no está toda la espalda quemada, no está toda la cabeza quemada, no está todo el muslo quemado, lo que hacemos es la regla de la palma de la mano. Cuando hablamos de la palma de la mano, hablamos de la palma de la mano del paciente, no la palma de la mano mía, porque es muy diferente el tamaño de mi palma de la mano con el tamaño de la palma de la mano de otro compañero o compañera dentro de la institución o de personal sanitario. Entonces, decimos que la palma de la mano de cada uno de ellos es aproximadamente un 1%, ¿sí? Entonces, podemos ir sacando aproximadamente la parte de la palma, no los dedos, solo la palma de la mano. Cada una de esas partes nos haría un 1%. Si nosotros tenemos 10 veces el tamaño de la palma de la mano del paciente quemada la espalda en una quemadura profunda, ya sabemos por la definición que vimos anteriormente que estamos hablando de un gran quemado. De igual manera, nosotros vamos a dejar alguno de estos imágenes de superficie corporal quemado dentro de los bolsos para que en el caso de necesitarlos podamos verlo rápidamente y no tengamos necesidad de sabernos de memoria la regla de los 9, aunque creo que no es algo complicado. Dijimos que gran quemado también se le iba a denominar a localizaciones en zonas especiales, como eran la cara, las manos y los pies, los genitales, los orificios naturales, cualquiera sean, desde el ano, boca, oídos, ojos y nariz, las articulaciones y las zonas de flexión y extensión, porque cada una de estas tienen la característica de que la afectación continua de la piel, al no ser, si no son tratadas adecuadamente e inclusive quirúrgicamente, pueden producir secuelas que producen morbilidades, comorbilidades, es decir, reducción del estilo de vida, de la movilidad o alguna secuela grave en el paciente independientemente de la profundidad o el resto de la afectación corporal. Hablamos del síndrome compartimental, que les dije que en algún momento íbamos a ver. De hecho, ya con algunos lo hemos visto en un sábado que hicimos una charlita. Es aquella síndrome que se produce por compresión de una zona, un sitio del cuerpo, por compresión circunferencial. Es decir, si yo agarro un elastiquín y me lo pongo alrededor del dedo y lo aprieto lo suficiente y lo dejo un rato, van a ver que el dedo se empieza a poner morado y se empieza a hinchar, inclusive se empieza a poner pálido. Eso es porque hay algo que comprime externamente el pasaje de sangre a través de las arterias y su retorno a través de las venas, que produce que no haya buena llegada de sangre a las células y por lo tanto empiezan a morir los tejidos. Si nosotros pensamos que hay una quemadura que ha afectado en circunferencia, es decir, imaginémonos como un anillo alrededor de la pierna, alrededor de un brazo, alrededor del tórax, va a empezar a pasar lo mismo. En una extremidad como la pierna, brazos o dedos, va a empezar a no haber circulación, se va a edematizar y eso va a aumentar y va a ser continuo este problema y va a empezar a haber cada vez menos circulación y cada vez más hinchazón y cada vez se va a agravar el problema. Si esto sucede en el tórax, como ven en la imagen de la derecha, se produce un síndrome compartimental torácico, es decir, lo que me impide no es que corra sangre porque tenemos una caja torácica con costillas
y una estructura ósea que lo contiene, pero sí lo que va a producir es la dificultad para que la persona pueda expandir el tórax para inspirar y expirar correctamente. Es por esto que ustedes, esto que ven acá, no es de la quemadura es toda la parte blanca y marrón y negra que ustedes están viendo en el tórax y el abdomen del paciente, hombros y cuello. Estos son cortes que se realizan dentro de la unidad de quemados para que logremos generar una descompresión y que pueda haber movilidad con cada ciclo respiratorio y el paciente no muera por un síndrome constrictivo, digamos, de la respiración. A eso ya lo vamos a ver más adelante, se llama escarotomía. Es esto que está acá, perdón, acá mismo lo vamos a ver. Estas imágenes que ustedes ven acá es una escarotomía sumamente grande de un paciente con un gran quemado, en el cual se ha hecho líneas horizontales y verticales en forma de parrilla para lograr que haya expansión torácica. Esto ha cambiado un poco con el tiempo. Este tipo de escarotomías tan grandes ya no se hacen porque las posibilidades de sobrevida de este paciente son muy bajas. Y también hay que tener en cuenta el ensañamiento terapéutico, que es un tema que no trataremos acá, pero bueno, existe la posibilidad de hacer este tipo de escarotomías, ¿no? O si vamos a un extremo, esta imagen me parecía muy útil para entender lo que es una escarotomía, es lo que hacemos dentro de la misma terapia intensiva de quemados para que el paciente pueda evitar el síndrome compartimental y en este caso pueda respirar y mover el tórax a través de la ventilación mecánica asistida. Cuando tenemos un quemado tenemos complicaciones. Como les dije recién, perdemos grandísimas cantidades de líquido porque nos quedamos sin la barrera natural que nos facilita y nos mantiene el equilibrio de temperatura y de líquidos entre nuestro cuerpo y el medio externo. Por lo tanto, vamos a tener, y ya veremos en alguna otra clase, dos tipos de shock, pero tenemos un shock de tipo hipovolémico. El shock hipovolémico es aquel shock que se produce por disminución de la cantidad absoluta de sangre en nuestro cuerpo. En este caso, si bien podemos no tener un trauma y no vamos a tener una pérdida de sangre como en una hemorragia exsanguinante, lo que vamos a tener es una salida y una pérdida tan grande de agua, como si tuviésemos una mega deshidratación muy rápida, en donde el volumen interno de fluidos va a ser tan baja que se va a comportar como un shock por pérdida de sangre. Y el paciente, en los primeros estadios y en las primeras complicaciones, es la muerte por falta de sangre, es decir, por shock hipovolémico. Después, por supuesto, podemos tener una infección y eso se le llama sepsis, lo habrán escuchado en algún caso, y por lo tanto puede haber algún tipo de shock séptico que no vamos a ver ahora. Las complicaciones respiratorias también son sumamente importantes por la inhalación de gases tóxicos y del humo. Recuerden que lo hemos visto en bomberos, el humo no es más que partículas pequeñas de combustión incompleta de diferentes tipos de materiales, y gastrointestinales como pueden ser hemorragias digestivas derivadas de esto, o vómitos que lo único que hacen todas estas es aumentar lo que vimos arriba, que es el shock por depresión de volumen, es decir, por falta de líquidos, que es el hipovolémico. Medidas iniciales. Si tenemos un paciente en trauma, recuerden siempre controlar hemorragias exsanguinantes como primera medida, que es el X del ABCDE que vamos a ver ahora. Medidas iniciales, vamos, en el quemado estamos hablando, ¿no? ABCDE, tenemos que en este caso pensar en que el equipo de médico, y acá, bueno, tenemos enfermeros y tenemos profesionales de la salud en nuestra institución, sería ideal asegurar vías venosas periféricas en un principio o intraóseas para pasar grandes cantidades de líquidos rápidamente, determinar la superficie corporal quemado para determinar si es una quemadura simple que me da tiempo o no me genera un apuro para su trabajo, o si es un síndrome de gran quemado, un paciente gran quemado. Como vimos recién, perdemos temperatura, por lo tanto tenemos que prevenir hipotermia del paciente a través de la cobertura del mismo y la fluidoterapia precoz, que es lo que hablábamos de asegurar vías venosas o intraóseas iniciales para poder reponer el líquido que se está perdiendo por la pérdida de la piel. Cuando hablamos de la vía aérea, después del X venía el A, entonces hablamos de la permeabilidad de la vía aérea y el control cervical, como esas constantes que vemos en socorrismo y en trauma.
Tenemos que tener en cuenta que acá puede haber, si ha sido en un lugar cerrado, inhalación de humo o gases tóxicos. Si tenemos que ver si hay alteración de la conciencia o la presencia de aspiración de humo. Esto nos vamos a dar cuenta fundamentalmente porque vamos a ver que el paciente ha perdido las pestañas, las cejas, no tiene pelos que normalmente tenemos, pequeños vellos dentro de las cavidades nasales. Eso es un indicador de que hubo exposición a gases calientes o tóxicos o a temperaturas muy altas. Y tenemos que mirar también el interior de la boca para ver si nos encontramos con la presencia de lo que se conoce como vibrisas chamuscadas, es decir, que nosotros veamos el paladar, la lengua o los dientes manchados de hollín o de color negruzco, ¿sí? Negro. Cuando el paciente también tose, escupe o estornuda y saca moco, el esputo es de tipo carbonáceo, es decir, de tipo carbón, también estamos hablando que puede haber carbón en la orofaringe, por lo tanto, estamos diciendo que hemos tenido un síndrome de inhalación de calor, ¿sí? De quemadura de la vía aérea. Si hay quemaduras, obviamente, en la cara y el cuello, el nivel de alerta es muchísimo mayor. Si hay cambios en la voz, ya sea para disfonía o una tos de tipo áspera o una tos persistente, también es un indicador. El estridor, que es ese ruido que se produce al inspirar, que es parecido al que tiene el asmático cuando tiene un silbido en el pecho, pero es al inspirar se escucha como un cornaje, ese ruido estridente al intentar respirar es un indicador inequívoco de que hay quemadura en la vía aérea, o la broncorrea, que es la secreción excesiva de saliva. Pueden ver un paciente que empieza como a salivar más de lo normal, que está todo el tiempo tratando de limpiarse la boca porque tiene una exagerada producción de saliva, también es indicador de quemadura de la vía aérea. Como dijimos en las diapositivas anteriores, toda quemadura de la vía aérea se considera gran quemado y es un paciente extremadamente grave. Esto de OIT significa que el equipo médico tiene que evaluar, más que evaluar, tiene que accionar rápidamente una intubación orotraqueal, es decir, colocar un tubo endotraqueal y pasar al paciente a ventilación mecánica independientemente del estado general del mismo. Cuando hablamos de la B, que era la ventilación en trauma, vamos a comenzar de inmediato, de ser posible de inmediato, con oxígeno de alto flujo, es decir, colocar oxígeno que llevamos en los camiones a un flujo con máscara con reservorio, la mayor cantidad de oxígeno posible. Si hay una lesión circunferencial en el tórax, tenemos que pensar que si no hacemos estos cortes en el hospital, el paciente no va a poder respirar, por lo tanto sabemos que el tiempo va a correr en nuestra contra. Y una cosa que quiero que tengamos en cuenta con la administración del oxígeno alto flujo es que nosotros tenemos tubos de oxígeno portátiles que tienen una cantidad determinada de presión y de litros por minuto y de litros que nos permite. Es decir, si yo abro el tubo de oxígeno a 16 litros por minuto, tengo que saber que en 20 minutos no tengo más oxígeno. Si lo abro a 8, el tubo me va a durar 40. Si lo abro a 4 litros por minuto, me va a durar cerca de 1 hora. En esto, ¿por qué quiero que lo tengamos en cuenta? Porque si bien tenemos y sabemos que debemos colocar el oxígeno al mayor flujo posible, tengamos en cuenta cuánto va a ser el tiempo en que vamos a tener la ayuda externa, es decir, la de otro tubo de oxígeno o del equipo sanitario, para poder sostener al paciente. Prefiero que pongamos un flujo un poco inferior, pero suministremos oxígeno adicional al paciente todo el tiempo y no que pongamos mucho oxígeno, por 5 minutos se nos acaba el oxígeno y tengamos que dejar al paciente a aire ambiente. Teniendo en cuenta esto, yo creería que serían muy pocas las ocasiones en las que tengamos que estar más de 40 minutos con el oxígeno que nosotros podamos suministrar a alguna víctima, que espero nunca sea un compañero nuestro. Entonces podríamos utilizar el tubo a 10, 12 litros sin ningún problema, pero si hubiese alguna situación especial en la que sabemos que el tiempo de ayuda va a ser superior, tengan en cuenta reducir el flujo de oxígeno aportado a través del tubo de oxígeno, por favor. Cuando hablamos de la circulación, en el ABCD del trauma, siempre en el XABCD del trauma, siempre hablamos de la circulación y del control de hemorragias. En este caso, la circulación, sabemos que hemos perdido grandes cantidades de líquido, es como si hubiésemos perdido grandes cantidades de sangre, por lo tanto, una medida inicial que va a tomar el equipo médico va a ser asegurar al menos 2 vías venosas
o intraóseas urgentes para poder reponer muy rápido el líquido perdido. Calcular la cantidad de fluido según la superficie corporal quemada, que eso queda para el equipo médico. Vamos a examinar los pulsos y la perfusión, es decir, si está llegando adecuadamente sangre a las extremidades, por lo mismo que hablamos hace un rato. Esto del síndrome compartimental, si hay algo en circunferencia, puede comprimir y evitar el correcto pasaje de sangre o el retorno venoso de las extremidades y producir un daño y muerte celular. Dentro de esto, obviamente, descartar este síndrome compartimental. En el D, que era el déficit neurológico, que siempre nosotros lo hemos visto como el ADVI, el alerta, responde a órdenes verbales, al dolor o se encuentra inconsciente, o como en la escala de Glasgow, vamos a considerar que el paciente puede tener un trastorno de conciencia por trauma, porque ha estado hipóxico, es decir, ha estado expuesto a bajos niveles de oxígeno por mucho tiempo, porque ha inhalado monóxido de carbono, ¿sí? Acá me quedo pegado, porque puede estar bajo el efecto de drogas o de alcohol. Monóxido de carbono va a ser un tema y una charla particular dentro de este ciclo de capacitaciones. Les dejo acá una escala de coma de Glasgow. El que quiera después igual también nos las puede pedir. Recuerden que el ADVI, es como la parte más básica, pero aquel que tiene un poquito más de interés podemos calcular el Glasgow del paciente y va a ser bastante más específico dentro de lo que es el estado de conciencia de una víctima. Y por último, en la E de la exposición, que es lo que veíamos nosotros siempre, recordemos que hay que revisar al paciente, por lo tanto hay que retirar ropas y objetos. Hablamos ya de los anillos, las pulseras y los relojes, que deben ser retirados de inmediato. Y por supuesto que, como dijimos, perdemos la capa de la piel, que es la que nos mantiene esta hemostasis, es decir, este equilibrio entre el medio ambiente y nuestro cuerpo. Los pacientes van a estar hipotérmicos. Por lo tanto, necesitamos sí o sí cubrirlos, y para eso muy oportunamente dentro de los bolsos de trauma de la institución ya existen desde hace mucho tiempo esas mantas de tipo tela vegetal y mantas aluminizadas que nos van a permitir que el paciente se pueda morir de hipotermia. Tengan en cuenta esto a modo de que entiendan de que la hipotermia se produce siempre. Yo trabajo en la unidad de quemados del Hospital Lago Maggiore, que es el centro de referencia de Cuyo para grandes quemados. Cuando hay un gran quemado, por lo general, las primeras 48 horas nosotros los calentamos activamente con fluidos calientes, con sueros calientes y con mantas eléctricas para levantar temperatura, y así todos los pacientes generalmente rondan los 32 a 33 grados de temperatura las primeras horas hasta que logramos estabilizarlos, inclusive en los primeros días. Así que tengan en cuenta que si ustedes se toman la temperatura y tienen 35,9, 36, 36,5 de temperatura, 37, que un gran quemado va a estar rondando los 32 grados de temperatura. Por eso, la exposición y la cobertura y evitar que siga perdiendo temperatura y calor el paciente es fundamental, y es también una acción que debemos realizar nosotros como bomberos. Una consideración en cuanto a retirar las ropas es que nosotros vamos a retirar la ropa de cualquier paciente que se haya quemado, sea por ácidos, por álcalis, por fuego directo o por lo que fuere, por cualquier tipo de temperatura, excepto si la ropa está adherida a las capas profundas de la piel. Es decir, si nosotros vamos a retirar a alguien que se incendió dentro de una casa, estamos retirando las ropas y hay partes de ropa pegada al cuerpo, esa parte que está pegada no la vamos a arrancar con el resto de la piel del paciente. Esa parte cortaremos alrededor y la dejaremos y será retirada dentro de la unidad de quemados. Esto se lo dejo para aquel que lo quiera ver solamente, y aquel que lo desee lo vemos después en privado y demás. Es lo que se conoce como fórmula de Parkland, en la que nos permite reponer el volumen de líquido perdido por un paciente quemado. Solo lo he puesto para que ustedes entiendan la necesidad de saber dos cosas: la superficie corporal quemada con la regla de los 9 y cuánto es la cantidad de líquido que pierde un paciente, para que veamos que es muy, muy importante. Cuando nosotros hacemos la fórmula de Parkland hablamos de que tenemos que reponer 4 mililitros por el peso, ¿sí?, del paciente, por el porcentaje de superficie corporal quemada. Eso nos da, por ejemplo, de que un paciente con 4 mililitros que vamos a reponer, que pesa 70 kilos y tiene 18% de cuerpo quemado, tenemos que reponer 5 litros de líquidos entre solución fisiológica y otros cristaloides.
Con esto, no quiero que lo sepamos, pero quiero graficar cuál es y que dimensionemos la pérdida de líquidos que se produce en una quemadura que es extremadamente grande. No estamos hablando en 40, 50, 60% del cuerpo quemado, estamos hablando en 18% del cuerpo quemado en una persona de 70 kilos, ya estamos hablando de 5 litros. Normalmente nos encontramos con 12, 15, 20 litros a reponer en 24 horas de líquido perdido. Cuando tengamos una quemadura por temperatura y demás, siempre hay que enfriar la zona, retirar todo lo que esté produciéndolo por arrastre, como hablamos recién. El agua debe caer en forma de chorro y lluvia sobre la zona afectada y no se debe poner en remojo, porque si tenemos un ácido y metemos la mano entre un balde, imagínense el daño que vamos a hacer, por lo mismo que explicamos al principio. Cubrir con apósitos estériles la zona de la quemadura, pueden ser secos, algunos pueden ser húmedos. ¿Por qué ponemos secos? Porque hablábamos recién de la hipotermia producida, así que puede ser algún apósito que esté humedecido con solución fisiológica o agua limpia, y arriba de eso cubrir al paciente para evitar la hipotermia. Como preguntaba recién el sargento, si había algún momento en que retirábamos de manera mecánica algún tipo de noxa, solamente en las quemaduras por polvo vamos a cepillar. Cuando hablamos de cepillar hablamos de un raspado con algo no abrasivo en seco a la piel del paciente y luego hacer la irrigación con abundante agua como vinimos hablando. Para finalizar, y se ha hecho un poco más larga de lo que esperábamos, los puntos claves que tenemos que tener en cuenta esta charla es que el paciente quemado, la reanimación del mismo, cuando hablamos de reanimación, es el oxígeno, los fluidos y demás, son una urgencia, son muy importantes que inicien en el lugar del rescate y del desastre, es decir, que somos actores fundamentales de la supervivencia futura de este paciente. Que la muerte inicial se suele producir por shock, por falta de volumen, es lo que conocemos como shock hipovolémico, es como si hubiera perdido sangre por una arteria. Hay que intentar, y vamos a tratar de ir aprendiendo con el tiempo, aquellos que no se dedican a esto, a colaborar con el servicio y el equipo sanitario en colocar vías venosas para reposición temprana de líquidos en el paciente. Que tenemos protocolos establecidos, como hemos venido hablando, para el trabajo, y que el consenso para calcular fluidos no existe tampoco entre los médicos ni entre los especialistas, pero que sí sabemos, como les quise graficar hace un ratito, que son cantidades grandísimas y exageradas de líquidos los que debemos reponer y las que se pierden en un paciente quemado. Esto simplemente para el que quiera saber, sabemos que está que tiene demasiado líquido cuando hay edema, síndrome compartimental o se profundizan las quemaduras, y le falta todavía líquido cuando hay fallo renal, alteración de shock y falla multiorgánica del paciente. Y algunas estrategias que son más de tipo hospitalarios, pero a aquellos que les guste les dejo unos segundos la diapositiva. Y como conclusión tenemos que saber que el quemado hace shock hipovolémico por falta de líquido precozmente, es lo que primero que mata al paciente, que es importantísimo tener vías venosas para pasar grandes cantidades de líquido y mejorar la temperatura del paciente. Esto va a cambiar la posibilidad de sobrevida del mismo. Hay que evaluar los parámetros de perfusión, como esto que hablábamos de síndrome compartimental, retirar todo lo que son anillos, pulseras y demás, y fundamentalmente, cosa que nos compete muchísimo a nosotros, es prevenir la hipotermia del paciente gran quemado. Siempre recordemos, por último, que el tratamiento local de una quemadura, es decir, ponerle líquido, Platsud, cubrir con una gasa, un apósito estéril, húmedo, seco o lo que fuera, una mano que esté quemado, no es prioridad si lo que tenemos que hacer primero es estabilizar el paciente. Es decir, nunca perdamos el foco del X, A, B, C, D, E que hemos hablado en el trauma, siempre dentro de las academias, por una quemadura. La quemadura es parte del X, A, B, C, D, E y la vamos a tratar en el momento que corresponda. Pero la prioridad siempre es la hemorragia exsanguinante, la protección de la vía aérea y la columna cervical, la ventilación, la circulación, el déficit neurológico, la exposición y el control de temperatura. Dicho esto, hemos terminado la charla de hoy. No sé si se ha entendido, voy a dejar de compartir la presentación. Sí, excelente. Bueno, espero haber sido claro. Ha sido un poco
Siempre hablo rápido, hoy fue un poquito peor, porque es una charla que se iba a hacer larga, porque creo que es una de las más pesadas de las que vamos a ver, y tiene muchos temas dentro de la misma. Pero bueno, espero que haya sido claro y que les sirva. Quedamos abiertos dentro de el canal de YouTube a las dudas, sugerencias digo, de cosas que les parezca que estaría bueno repasar o llevar en el bolso trauma. Lo hemos hablado con Coti un montón de veces, y aquellas aclaraciones o cosas que quieran. Así que espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias por estar y por aguantarme hasta las 12 de la noche en esta grabación. Y bueno, nada, a disposición de todos. Gracias. Gracias a vos, Gaby. Muchas gracias. Excelente, la verdad.